Bueno, nos dice la palabra para este domingo en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Nos dice, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. El incrédulo, el ateo, el no creyente, piensa que depender de Cristo eh, es para todo, como esperamos, es lo que esperamos nosotros como creyentes, ¿no? Es algo detestable, desechable, incluso digno de una especie de queja, como que nosotros estuviéramos felices de ser esclavos en el sentido negativo del término, aunque para nosotros creyentes sabernos esclavos de Cristo no debe significar vergüenza ni ignominia alguna. Lo mismo piensa también nuestro viejo Adán, nuestro ser humano pecaminoso. Pero para el que cree en la gracia, depender de Cristo, al contrario, es el mayor consuelo. Muchos han comprobado que les resultó imposible alcanzar la paz con Dios por sus propios esfuerzos, y que les fue peor cuando más seriamente lucharon por merecerla o creer que la podían merecer. Pero les resultó sumamente fácil cuando el Señor les dio fe, paz y alegría. Entonces las cosas se resolvieron como por sí solas. No obstante, continuamente olvidamos eso. El viejo Adán, con su perpetuo orgullo dentro de nosotros, siempre vuelve a levantar su cabeza tratando de demostrar que somos capaces de hacer algo por nosotros mismos, sin Dios acudiendo en nosotros. Pensamos, probablemente es algo recurrente en nosotros, yo debería ser capaz de hacer esto, aquello, de arreglármelas por mis propias cuentas. No puedo creer, o el pensamiento lógico de nosotros es no creer ser tan poco supuestamente valiosos, tan impotentes como personas. En otras palabras, no queremos aceptar que somos absolutamente incapaces de hacer algo que agrade a Dios y que en cuanto a ah, re- en cuanto a nuestra relación con Él, hacemos todo mal. Por algo, lo que insistimos tanto, somos pecadores en tiempo presente permanente, progresivo. Somos, no es que lo hayamos sido o que lo vayamos a hacer, lo somos. Esta testarudez de nuestra naturaleza frecuentemente nos puede causar mucha angustia, temor, oscuridad, dudas. Precisamente la duda, el más grande ataque hacia la fe. Especialmente si imaginamos al cristiano de una manera diferente de la que describe la Escritura, y si soñamos con otro tipo de poder que el que Dios nos prometió para darnos su paz, la paz que solo Él puede darnos. Si tenemos la imagen equivocada de lo que es un cristiano y no encontramos lo mismo en nosotros, nos vamos a sentir evidentemente decepcionados. Vamos a protestar y negamos haber recibido la gracia de Dios y la buena obra del Espíritu. Y nuestra confusión aumenta cuando en nuestras oraciones le prescribimos a Dios, a veces tal vez sin notarlo, de hecho, quiero creer que sin notarlo siempre, cuándo y cómo queremos, la manera, cuándo, cómo queremos que Él nos ayude, como si Dios estuviera a las órdenes nuestras, olvidando las palabras del Padre nuestro, hágase tu voluntad. Él no puede querer que yo siga siendo un débil pecador. Eso es tal vez nuestro, digamos, nuestro pensamiento natural. ¿Cómo Dios va a querer que un hijo suyo siga siendo un débil pecador? Permitiendo que sea como una especie de esclavo del diablo. Y cuando parece que Dios no nos oye, pensamos que nos abandonó completamente. Y es entonces cuando fácilmente podemos cometer la insensatez de negar al Señor o desesperar. Debemos recordar siempre cómo el Señor dirige a sus hijos por caminos extraños, a, a Cristo mismo, de hecho. Sin duda, la vía de Cristo no fue una vía repleta ni mucho menos, de éxito desde un punto de vista humano. San Pablo también, por ejemplo, pidió 3 veces ser librado de ciertos ataques de Satanás. También hablaba de su aguijón de la carne. Ignoramos realmente cuál es. Lo más probable es que si utilizaba el concepto carne es porque era algún tipo de enfermedad física. Pero ¿cuál era la respuesta de Dios ante las oraciones de Pablo? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Segunda de Corintios 12:9.
Y la lección que el apóstol dedujo de eso le hizo decir: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ese es el secreto de la fuerza del cristiano. Es como si el apóstol dijera: lo único que me impide ser fuerte es que todavía me siento demasiado fuerte en mí mismo. Como yo en la práctica, yo ser humano, soy mi peor enemigo ante Dios. Solamente yo soy el que me traba en mi relación que debiese, o en la relación que debiésemos tener ante Dios. Cuanto más sentimos nuestra propia debilidad, más poder de Dios hemos de recibir. Y más fácil le ha de resultar a Dios hacer con nosotros lo que Él desee, lo que sea precisamente, nuevamente el Padre nuestro, su voluntad. En otra parte, el apóstol nos habla de una aflicción igualmente penosa. Dice en 2 Corintios 1:8, fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no nos confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Nótese las palabras muy claves que encontramos aquí. Dice, tuvimos en nosotros mismos, perdimos la esperanza de conservar la vida, pero no dice que haya perdido la esperanza. En otras palabras, él se dio por muerto. Consideró que probablemente sus carceleros, que finalmente es lo que sucedió, le iban a quitar la vida, lo iban a asesinar, como pasó con la abrumadora mayoría de los primeros cristianos. De hecho, con todos los apóstoles. Ninguno de ellos murió de muerte natural. Eh, entonces, aquí claramente ellos demostraban con sus vidas que estaban entregados por completo a la perfecta y santa voluntad de Dios. Fuese esta voluntad buena o fuese esta voluntad mala a los ojos del ser humano. Tenemos que permitir a Dios que Él sea nuestra única esperanza, de modo que no tengamos otro auxilio que el de Dios mismo, que puede resucitar a los muertos, puede sanar a los enfermos, si así Él lo desea. Solo podemos recibir la compasiva ayuda de Dios si Él es nuestro único auxilio. Hace unos segundos mencionaba la palabra enfermedad. Algunos me dirán, bueno, y entonces nosotros ¿por qué vamos a ir a un médico? Si Dios nos va a sanar, si así es su voluntad. Pero bueno, usted ignora, su servidor ignora si esa voluntad de Dios puede hacerse en efecto real a través de un médico. ¿Acaso Dios no le dio sabiduría a los médicos que probablemente a todos nosotros en algún momento nos han atendido? ¿Por qué no creer que Dios actúa en nuestras vidas a través de ellos? Evidentemente que puede hacerlo y de hecho así lo hace. Muchos piensan que tener esperanza puesta, insisto, solo en Dios, lamentablemente para ellos, no sirve de nada. Tan ciegos somos. Por eso necesitamos ejercitarnos en las pruebas, para que nuestra fe sea purificada y obtengamos el poder para la santificación. De Abraham se dice que habiendo recibido las promesas, no obstante, cuando fue probado, estaba dispuesto a ofrecer a su único hijo Isaac en sacrificio, pensando que era poderoso para levantar aún de entre los muertos. Creyó a Dios, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Creyó en la esperanza contra esperanza, como en Hechos capítulo 11, 17 al 19, Romanos 4 del 17 al 18. En Deuteronomio 8, capítulos 2 del 16 al 18, tenemos esa notable explicación de las intenciones de Dios. Nos dice, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, para afligirte, para probarte, para a la postre hacerte bien, y para que no digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. En otras palabras, estamos hablando de un llamado de Dios a la humildad. No solamente a confiar en la voluntad de Dios, sino también a no envanecernos.
Por ende, insisto, no repetir ese concepto, la humildad, algo que debe ser un punto, ¿por qué no?, de partida del creyente. Dice más adelante, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. O también otro versículo bastante bella, pero bastante poco practicada. Mi poder se perfecciona en tu su poder funciona, se perfecciona en en mi debilidad. Recordemos, el apóstol Pablo también, en reiteradas ocasiones, cuando nos dice el mismo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No está ahí Pablo dando una muestra de masoquismo, de un deseo de sufrir innecesariamente, no. Desde un punto de vista netamente humano, en vista de las torturas que estaba sufriendo Pablo, eh, lo más práctico, lo más fácil para él habría sido derechamente morir. Piensen en estar, sabía que no iba a ser liberado nunca de la cárcel, sabía que solamente le esperaba la muerte tarde o temprano, y estaba siendo para colmo, estaba siendo más encima torturado. Recuerden, él estaba encarcelado. Para los romanos la cárcel no era un lugar de rehabilitación de delincuentes, como lo es ahora. Era derechamente un centro de tortura para que la gente terminara muriendo allí. No había el concepto de rehabilitación que hoy tanto del cual tanto hoy se habla. Cuanto antes desesperamos totalmente de nuestra capacidad, tanto antes obtenemos mejoría. Cuando nos derrumbamos, quedamos en las manos del Señor, que es grande en misericordia. Entonces hemos de decir a nuestro Señor Jesucristo: Señor, tú sabes que no puedo salvarme a mí mismo. Merezco 1000 veces ir al infierno. Si tú me abandonas, caigo de pecado en pecado, de duda en duda, de locura en locura. Tengo puesta toda mi esperanza únicamente en ti, porque tú mismo dijiste, separado de mí, nada podéis hacer. Juan 15:5. Y también, yo soportaré, yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Isaías 46:4. Entonces comprobaremos que con solo dejar que Cristo lo haga todo, insisto, todo, vuelve la redención, la paz y el poder que necesitamos, que actúa evidentemente de manera sobrenatural en nosotros. Quedaremos extasiados ante el Señor y diremos maravillados: ¿con qué facilidad obtengo ahora lo que antes me resultó imposible? Me doy cuenta que todo depende del poder que da Dios. Y por lo tanto, siendo así, hemos de resignarnos sanamente cuando llegue el momento de la enfermedad, de la aflicción, del dolor, que evidentemente todos en algún momento vamos a tener que sufrir o ya lo hemos sufrido. Pero qué mejor bendición que poder mirar hacia el pasado y decir: hasta aquí nos ayudó Jehová. Eh, Ayuda que espero todos nosotros seamos protagonistas de ella ahora o anteriormente. Amén. Muy bien. Amén.